Y hoy conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy conmemoramos en todo el mundo cristiano la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Y estamos regocijados, estamos felices por aquella obra extraordinaria donde la muerte quedó derrotada y sentenciada para siempre, tragada por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que tienen tropiezos con el tema de la resurrección. Desde luego con nuestra mente humana finita, limitada, cuando leemos pasajes donde se violan las leyes de la naturaleza, el sentido común y la razón humana, tenemos a veces irnos, que nos desviamos y dudamos. ¿Qué podemos decir acerca de la resurrección? ¿Qué podemos decir acerca de esto que es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana? Para esto tenemos que ir a la Escritura y ver lo que el apóstol Pablo nos dice en uno de los tratados más completos y acabados de la doctrina de la resurrección. Por eso les invito a que vayamos a nuestras Biblias, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y este es un hermoso discurso escrito de nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3, primera a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Señor bendiga una vez más su santa y bendita palabra. Hoy nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y es un día extraordinario en medio de tanto dolor, en medio de tanta presión que estamos recibiendo por las condiciones en que se encuentra el mundo. El día de hoy es una nota de alegría en medio de este panorama gris. ¿Por qué? Porque nos recuerda que hace aproximadamente 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó un día como hoy. El apóstol Pablo le hace recordar que él era un perseguidor de la iglesia, pero que ahora ese perseguidor conoce a Cristo y está celebrando la resurrección. Dice primero a los Corintios capítulo 15, versículo 9, ese Pablo que odiaba a los cristianos y que ahora conoce a Cristo, dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, yo sé que yo no merezco conocer a Cristo, yo sé que no merezco ser llamado al servicio, mucho menos ser apóstol. De todos los apóstoles que yo soy el más pequeño. Un gran contraste entre Pablo y lo que dicen ser apóstoles hoy, que exhiben grandeza, exhiben riqueza como sinónimo de su acercamiento, entre comillas, a Dios. Pablo está diciendo que él se considera el más pequeño de los apóstoles y que no merece ser llamado apóstol. Y otros que no tienen la estatura de Pablo y que remotamente están muy lejos de lo que es Pablo, ostentan ese nombre.
El apóstol Pablo dice que él fue perseguidor de la iglesia y nos presenta en estos momentos la resurrección no como un simple credo confesional, sino como una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. Pablo habla de la resurrección con una excitación y una emoción que se nota claramente en su retórica escrita. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección le da sentido a la vida, le da sentido a nuestra fe, y si no existe resurrección, nosotros somos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que la resurrección no es simplemente una tradición. No es simplemente que hoy Jesucristo resucitó y nosotros lo conmemoramos. No, estamos ante el evento más trascendente de la historia. Eso que ocurrió entre viernes y domingo, donde Cristo primero fue crucificado y el domingo vence la muerte. Este es el evento que marca el antes y el después en la vida de aquellos que fueron los seguidores de Jesucristo en primera fase, aquellos que fueron testigos oculares y de todos aquellos que a través de los años seguimos a nuestro Señor Jesucristo. No estamos ante un evento común y corriente, estamos ante el evento más extraordinario en la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó, si eso solamente es parte de una tradición, parte de nuestras creencias, una doctrina más, entonces estamos en la mentira, cubiertos hasta el tuétano por el manto de la ignorancia y la falsedad. Pero la palabra de Dios nos dice que esto es cierto. La palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó al tercer día y resucitó porque Jesucristo murió. Hay quienes señalan que Jesucristo no murió, que Jesucristo se hizo el muerto, que Jesucristo pudo burlar a las autoridades romanas, a sus verdugos expertos en conocer los que estaban vivos y los que estaban muertos. Cristo murió. Primero porque Jesucristo clamó a gran voz allí en la cruz antes de morir. Y todos los que le vieron morir. Dice Lucas capítulo 23, versículo 46 y el versículo 49. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero todos sus conocidos, dice el versículo 49 de Lucas 23, y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Cristo murió. Tan cierta fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo que en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 2, las mujeres fueron al otro día al sepulcro donde Jesús estaba sepultado. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Jesucristo definitivamente murió. Fue sepultado. El cuerpo estuvo allí durante el día sábado y el domingo resucitó. De hecho, Cristo mismo dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. No hay duda de que Cristo murió. Dice Mateo capítulo 16, en los 3 anuncios de su muerte que Cristo hizo, y están registrados en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, es el segundo anuncio registrado por Mateo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y note que la reacción de ellos es que se entristecieron mucho. Aún Cristo diciendo que Él va a resucitar al tercer día, que Él va a vencer la muerte, aún así probablemente los discípulos no están enfocándose tanto en la promesa de la resurrección, sino en los padecimientos que iba a traer la muerte. Mateo capítulo 20, versículos 18 al 19, el tercer anuncio de Jesús. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará. En los tres anuncios registrados por Mateo que Jesucristo hace, en los tres Él dice que va a morir y en los tres Él dice que Él va a resucitar al tercer día. No hay duda de que Jesucristo murió. Jesucristo murió porque expiró en la cruz del Calvario. Jesucristo murió porque las mujeres fueron al sepulcro allí a ver no a un vivo, sino a ver a un cadáver. Y Jesucristo murió porque antes de su muerte, Él, por lo menos en 3 ocasiones, anunció que Él murió y que iba a resucitar. Cuando nosotros hacemos un acercamiento más al texto, nos vamos a dar cuenta de algo sorprendente. Y es que en ninguno de los textos donde Jesús es muerto, es asesinado por los judíos, donde se ve que Jesús es crucificado y muerto, en ninguno de los textos los cronistas, los evangelistas dicen literalmente que Él murió. Es como que querían evitar mencionar el término muerte o el verbo morir. Mire que esto está asombroso porque John Stott dice que ninguno de los evangelistas dice que Él murió y que la muerte no lo recibió como víctima y Él la tomó como conquistador. Y totalmente cierto eso. Por eso yo quiero recordarle a ustedes Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. No fue que conspiraron lo del oficialismo religioso judío y entonces pudieron persuadir a Pilato y ellos entonces doblegaron a Cristo y Cristo no pudiendo hacer nada cayó en su conspiración, en su redada y lo crucificaron. No, Cristo dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Cristo no fue muerto por voluntad de ellos, Cristo entregó su vida por la voluntad del Padre. Como decía Octavio Winslow, ¿quién mató a Cristo? En esta pregunta retórica que él mismo hace. Y responde, ¿quién mató a Cristo? Y responde, no fueron los judíos por envidia, no fue Pilato por temor, no fueron los romanos por conspiración, fue Dios por amor. Realmente Cristo entrega su vida. Miren lo que dicen cada uno de los evangelistas cuando se refieren a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, en Mateo 27:50 dice que Él entregó el Espíritu. Marcos 15:37 dice que diciendo esto expiró. Lucas registra las palabras de Jesús cuando dice,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y Juan es la más importante de todas, que narrando acerca de ese momento, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El verbo que se usa aquí es paradimoni, que es el mismo verbo que se usa para designar que entregaron a Barrabás, que los sacerdotes dijeron, entréganos a Barrabás y mata a Jesucristo. Y los soldados también dijeron, y entregaron a Jesús. Y Juan usa el propio verbo de entregar, como entregaron a Barrabás, para designar que Jesucristo también entregó su espíritu. Lo que quiere decir que ninguno de ellos usó el término muerte. Cristo expiró, pero Cristo, Él entregó su vida, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Lo entregó por nosotros y Cristo entregó voluntariamente su vida. Y Juan agrega algo, y es que Cristo inclinó su cabeza y después dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza en señal de devoción y de autoridad al Padre y después dice estas palabras. La inclinación de la cabeza no es como nosotros lo vemos en las películas, que las personas dicen sus últimas palabras y después inclinan la cabeza y mueren. Cristo la inclinó primero y después pronunció estas palabras, como queriendo decir, mi última palabra es de sugestión a ti, mi última actitud, mi último movimiento son bajo la autoridad tuya. En tu mando encomiendo mi espíritu. Por eso estos versículos de 1 Corintios, capítulo 15, del 3 al 8, son sumamente trascendentes. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué algunos tienen tropiezos con el concepto y la realidad histórica y teológica de la resurrección? El apóstol Pablo está hablando con una certeza que no da lugar a ninguna duda. Lo que pasa es que los aspectos milagrosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo son de tropiezo para algunos. Hay quienes no tienen ningún tipo de problema con aceptar a un Cristo histórico, a un Cristo como hombre sabio, a un Cristo que estaba buscando a los pobres, un Cristo revolucionario o Cristo contrarrevolucionario, no importa, nadie o algunos no tienen tropiezo con ese Cristo, pero los componentes ya sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo le es tropiezo a algunos. Y esto yo puedo entenderlo porque el mismo Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Dios anda y se mueve en una esfera que en nuestras mentes finitas y limitadas a veces nos resulta difícil entenderlo. Incluso, aún aquello que Dios ha revelado con claridad, aún eso nosotros tenemos dificultad a veces para asimilarlo. Muchos están fascinados con el Cristo histórico, pero el Cristo Dios hecho carne no están muy entusiasmados, están dudosos. Otros se sienten incómodos con temas teológicos como la resurrección. Pueden entender y les fascinan Jesús llegando al templo, golpeando las mesas y echando a los cambistas y mercaderes del templo, pero el Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día no les entusiasma. Hay duda. Y es que esos aspectos
sobrenaturales y milagrosos se reciben por medio de la fe. Muchas personas quieren comprender primero para después creer. Es bueno el consejo que nos da Agustín de Hipona, que hay que primero creer y después comprender. Agustín señalaba diciendo, para poder creer, para poder comprender, tienes primero que creer. Crees y comprenderás. Y lo cierto es que la duda no podemos escapar de ella. No solamente dudan los escépticos, también dudamos los creyentes. Dice la palabra del Señor que la resurrección provocó dudas en algunas personas, y lo vamos a ver. Y es que la duda nos invade en nuestra falta de fe, en nuestra humanidad, en nuestros pecados, en el bombardeo sistemático de la cultura, en la presión que ejerce sobre nuestras mentes, cómo nosotros nos alimentamos, de qué nos alimentamos, en qué ocupamos el tiempo. Si te ocupas el tiempo en cosas que no edifican, pues la duda te va a invadir más. Si no ocupas tu tiempo en las cosas del Señor, en la oración, entonces no puedes aspirar a tener una fe robusta. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que se alimenta de la palabra de Dios es una persona que va a tener una fe robustecida. Me llama la atención lo que dice David Howe, profesor de física condensada de la materia de la Universidad de Barcelona, y nos dice precisamente por qué algunas personas encuentran tropiezos con los temas de la Biblia, los temas de la fe, los temas sobrenaturales. Y dice que estas personas que niegan la existencia de Dios y niegan los aspectos sobrenaturales de la palabra de Dios, tienen un desafío enorme para atreverse a decir de eso. Y dice este señor, que fue el traductor del libro de Stephen Hawking, El Gran Diseño, dice lo siguiente: estas personas que se niegan a aceptar por la fe lo que dice la Biblia, tienen un desafío enorme. Primero deben salir de su especialidad y tienen que dedicar tiempo de dejar lo que ellos dominan para entonces incurrir en otros temas. Y lo cito: deben documentarse sobre cosmología, física cuántica, evolución, el origen de la vida, el origen del cerebro y del habla, sobre la relación entre mente y cerebro, sobre bioética, semiótica, filosofía, teología, etc. Yo puedo entender que un investigador especialista no se sienta atraído por el tema teológico y por el tema de la fe. Requiere demasiadas horas y merma su competitividad. Al mirar un campo más amplio que el de su especialidad, se siente permanentemente inseguro y más pequeño. Y por lo tanto, lo único que se limita a decir, no, yo no creo en eso, y criticar a los que creen. Nuestra cultura ostenta ser muy proactiva y entusiasta, y le gusta lo que le apasiona. Por eso muestra resistencia a todo lo que tiene que ver con la fe. Porque aceptar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente una aceptación teórica, sino que también es un desafío. El aceptar a Cristo, el aceptar que es real. No solamente real en el sentido histórico, sino en lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Por eso no me extraña que los aspectos relacionados con la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea rechazado, porque la cruz es un símbolo de redención, pero también es un símbolo de juicio. Lo cierto es que cuando una persona se resiste a aceptar la resurrección, muchas veces lo hace para bloquear su conciencia, para que no lo mortifique, porque si una persona cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿cómo tú vas a responder a ese Cristo que murió y resucitó? Automáticamente una persona le da apertura a la resurrección, entonces tiene que plantearse qué va a hacer con su vida. ¿Qué sirve entonces
la resurrección? ¿Cuál es la utilidad de la resurrección? No es simplemente creerla como un evento teológico, como un evento histórico, es también un evento espiritual que nos da esperanza. Pero ¿qué van a hacer aquellos que dicen creer en la resurrección, pero no quieren vivir con el Cristo resucitado? Por eso es mejor bloquearlo. Por eso es mejor darle pasos a las dudas. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es real y nos da lecciones, alteró el curso de la historia, sino que cuando nosotros damos apertura al Cristo que resucitó, ese Cristo se mete en nuestra vida. Ese Cristo combate nuestro egoísmo, nuestros pensamientos más oscuros, combate nuestra codicia, nuestra lujuria, aquellas cosas que a nosotros no nos interesa decirle a nadie, pero que están allí en el sótano de nuestras almas, donde no dejamos que nadie entre, donde esto está cerrado con cadenas. Aceptar al Cristo resucitado es decirle a ese Cristo: métete en mi vida, ven al fondo de mi corazón. Y eso duele. Es decirle: Cristo, me entrego a ti para que hagas redadas en mi alma, me embosque, me lleve a una encrucijada donde solamente tenga que venir donde ti humillado. Y este proceso duele. Por eso muchos bloquean los aspectos milagrosos de Cristo. ¿Por qué? Porque darle apertura en el corazón es también decirle: Cristo, métete en mi vida. Pero la palabra de Dios es una palabra llena de gracia. Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad. Y yo quiero que nosotros entendamos que las dudas que nosotros podamos tener, Dios las comprende, pero también comprende las motivaciones y la alimentación de esas dudas. Es posible que haya personas que tengan dudas, pero sean dudas honestas. No son dudas de Dios, no son dudas del aspecto sobrenatural de Dios, sino dudas que en su humanidad encuentran tropiezo por limitaciones humanas. Pero hay otro tipo de dudas, las dudas que son alentadas por el corazón que quiere seguir en los caminos empedernidos de su propio pecado. Son dos tipos de dudas. Está el que duda, pero está buscando cada vez más al Señor y recibe las cosas del Señor aunque no las entienda. Y está el que duda porque rechaza, porque ha entrado en complicidad con las conspiraciones de su alma. Son dos tipos de dudas. La palabra de Dios nos dice de que algunas personas dudaron de la resurrección. Uno de esos segmentos que dudaron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron sus discípulos. Recuerden que Mateo registra por lo menos 3 veces que Jesús anunció su muerte y su resurrección. Se lo dijo a ellos, a los discípulos. Incluso Pedro reaccionó en una ocasión en Mateo capítulo 16, después de confesar que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después le dice: no mueras. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro recibió esa reprensión de parte de Cristo. Por lo menos en 3 ocasiones Mateo dice esto. Pero los discípulos, a pesar de que Cristo lo dijo, a pesar de que el Antiguo Testamento lo decía, dudaron. Mire lo que dice Lucas, capítulo 24, versículos 10 y 12. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. ¿Qué era lo que referían? Que Jesús había resucitado, que ellas habían ido al sepulcro en la mañana del domingo y que Jesús había resucitado. Entonces, ellas le dijeron a ellos estas palabras y a ellos les pareció como disparates y no le creyeron. Cuando ellas le están diciendo: Cristo ha resucitado, fuimos a la tumba, fuimos al sepulcro a ver el cadáver, a llevarle hierbas aromáticas, pero no resucitó. Era para que ellos inmediatamente recordaran las profecías de Cristo que dijo acerca de sí mismo. Pero no le creyeron y dijeron: déjense de estar hablando disparatosas. Ustedes sí son disparatosas, todas.
Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Tomás no estaba en ese grupo. Juan capítulo 20, versículo 24 al 25, Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20, versículo 24 y versículo 25. A pesar de que Tomás era uno de los discípulos de Jesús, de los 12, de que oyó las profecías de Cristo, Tomás también duda. Pablo, que era un fariseo, también dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 58, en el martirio de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Si Saulo, que después es llamado Pablo, hubiera creído que Jesucristo es el Salvador, el que fue prometido desde el Antiguo Testamento como Mesías, él no hace eso. Sin embargo, también dudó. Pero lo cierto es que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo está bien documentada en la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está la mayor evidencia de esa resurrección? Hemos dicho que es un evento histórico, que es un evento teológico y es un evento espiritual. Pero, ¿dónde está la mayor evidencia? Algunos dicen que la mayor evidencia debe estar en la tumba vacía. Y ciertamente nosotros vemos imágenes, las fotos de los lugares donde se entiende que Jesucristo pues resucitó, donde estaba el santo sepulcro, como le dicen, pues está vacío. Algunos argumentan, pues podemos encontrar la tumba de grandes próceres y líderes religiosos y dicen, pues aquí yace su cuerpo, pero la tumba de Cristo está vacía. Sin embargo, la mayor evidencia no está en un cuerpo que no aparece, no está en una tumba vacía, ni tampoco está en nuestras tradiciones. La mayor evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo reposa en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el testimonio de las Escrituras y en segundo lugar, el testimonio de los apóstoles. ¿Qué nos dice las Escrituras al respecto? El testimonio de las Escrituras es fundamental. El fundamento de la fe de los cristianos acerca de los eventos relacionados con la resurrección o cualquier otro evento está revalidado y está fundamentado en lo que nos dice la revelación bíblica. El testimonio de las Escrituras es crucial e indispensable para nosotros sostener la doctrina de la resurrección. Nosotros podemos citar algunos textos. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos citar el Salmo 26, versículos del 16 al 18, y que se cumplen en Juan capítulo 20, versículo 25, en Juan capítulo 19, versículo 33, y Mateo capítulo 27, versículo 35, respectivamente. Quiere decir que Juan capítulo 2,
versículos 16 al 18, son vaciados y cumplidos en Juan capítulo 20, 25, 19, 33 y Mateo 27, 35 respectivamente. También podemos citar a Isaías 53 como uno de los textos mesiánicos más prominentes del Antiguo Testamento. Y también podemos citar y apelamos al Salmo 16, 10, que dice que no dejará su alma en el Seol, ni su cuerpo vea corrupción. Todos estos textos, y podemos citar muchos más, escritos por lo menos cientos y miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, estos textos bíblicos comparados arqueológicamente, por ejemplo, el libro de Isaías se encontró intacto en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, y ahí estaba el libro de Isaías, y esta profecía de Isaías, capítulo 53, cientos de años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, ya estaba desglosada la muerte y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que es un evento histórico, pero nosotros creemos en la palabra de Dios, porque el Señor dice que su palabra viene de Él, como dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y la palabra de Dios es la que nos guía. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, los 4 evangelistas narran de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12 y Juan 12 del 1 al 10. El testimonio de Pablo en los Corintios es el tratado por excelencia y todo el entramado teológico de la doctrina de la resurrección. Y Pablo precisamente apela a las Escrituras. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice, sí, hay testigos oculares, pero antes de que hubiera testigos oculares, estaba la profecía que confirmaban que todo aquello que estaba pasando ya había sido escrito. Así que el testimonio del Nuevo Testamento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el testimonio de los que le vieron, de los que le oyeron hablar, de los que comieron con Él, de los que le tocaron. Algunos podrían pensar, bueno, qué ignorantes eran las personas de otros tiempos que creían en esas fábulas. Miren lo que dice R.C. Sproul acerca de eso, y lo cito. Cuando leemos el testimonio de escritores bíblicos, tenemos la suposición arrogante y soberbia de que la gente que vivió en el siglo I era ingenua, no crítica, precientífica, sin educación, bufones, o que eran personas tan supersticiosas que era fácil para ellos creer todo tipo de historias, de eventos asombrosos, maravillosos y milagrosos, eventos como la historia de la resurrección. Bueno, dice R.C. Sproul, dudo que la gente de esa época fuera más supersticiosa que nosotros. No creo que sus periódicos publicaran tantas mentiras como se publican hoy. No creo que se publicaran el horóscopo, ni que tampoco hubieran quedado impresionados por los elementos mágicos del pensamiento de la nueva era. En otras palabras, ellos no eran más ignorantes que nosotros. A esto yo le agrego lo siguiente: creemos en hombres farsantes, en ofrecimientos insostenibles, en encantadores de voluntades y en amores imposibles. Todo con la promesa de que mañana será mejor si depositamos nuestros votos, nuestra fe, confianza o sentimientos. ¿Quién dijo que no había fe?
¿Quién se atreve a decir que no cree? Todos tenemos fe, todos somos esclavos, todos creemos y todos somos adoradores. Unos ponen su confianza en el candidato político, otros lo ponen en su jefe, en el trabajo, en la esposa, en los hijos, y otros lo ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los siglos han pasado y la muerte no ha disminuido sus pasos de plomo. Hemos corrido mucho, pero siempre termina alcanzándonos. Hemos descubierto estrellas y planetas, océanos y mares. Hemos construido pueblos y ciudades, aldeas y capitales, pero no hemos podido escapar de aquella que llega, amenaza y arrebata. Incontables guerras se han librado. Los brazos opresores o defensores han blandido sus lanzas y doblado sus campanas con risas y lágrimas, cayendo o triunfando. Todo este drama cambió en la tarde de las Tres Cruces. Allí estaban clavadas en un suelo con huellas mezcladas y sangre separadas. 3 días la ingobernable muerte recibió la herida mortal que la inhabilita para siempre. Tragada fue desde entonces. Su veneno letal que destilaba ya no surte efecto para los que son bañados por el antídoto carmesí y escarlata de la sangre de Cristo. Tragada ha sido la muerte. Fue derrotada de una vez y para siempre. La resurrección es un evento histórico, es un evento que se puede comprobar. La resurrección es un evento teológico porque le da sentido a nuestra fe cristiana, y es un evento espiritual porque nos cambia y nos transforma. Creer en el Cristo resucitado no es solamente creer lo que Él hizo, es vivir por lo que Él vivió, es adoptar su carácter, es querer ser como Él, es librar las batallas más sangrientas que se pueden librar, y es las batallas que se dan en el escenario del alma humana. Cristo resucitó y nosotros celebramos esa resurrección, no en el día de hoy. Todos los días nosotros celebramos que Cristo reina y vive para siempre. Por eso, si usted no tiene a Cristo en su corazón, o si usted cree que estos son simplemente especulaciones que nos llevan a vivir una vida sana, quiero decirle con todo el respeto que está equivocado. Cristo nos transforma. Y aquellos hombres que le siguieron durante esos 3 años de ministerio, en los momentos peligrosos del arresto de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres estaban todos huyendo, trémulos de pavor, preocupándose extremadamente por sus vidas. Y aquellos hombres temerosos y cobardes, después que Cristo resucitó y ellos pudieron verlo, estos hombres fueron transformados. La mayor evidencia de la resurrección de Cristo es el testimonio de las Escrituras que dan cuenta y relato de eso antes de que ocurriera, y el testimonio de aquellas vidas transformadas. Los que antes huían por miedo, ahora encaran todas las consecuencias que puedan venir por predicar ese Cristo resucitado. Como dijeron Pedro y Juan ante la misma corte que condenó a Cristo: si quieren matarnos, mátennos. Si quieren encarcelarnos, encarcélennos. Si quieren torturarnos, háganlo. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya no les importaba la muerte, porque sabían bien que el vivir es Cristo y morir era ganancia. Las vidas transformadas es la mayor evidencia, junto con las Escrituras, de la resurrección de Cristo. No deje que la duda gobierne en tu vida. Ven a Cristo,
tienes que creer. El gran yugo, la gran espina, aguijón de la resurrección, es que aquel que la rechaza, porque las dudas le convienen, para no tener que dar cuenta de su vida a Cristo y a los demás, están en una situación muy ventajosa ahora. Porque las puertas de la gracia están abiertas para que vengas a Cristo y le digas a Cristo que te perdone por tus pecados. Porque la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Porque si Cristo nos resucitó, entonces vana nuestra fe. Cristo nos llama a consagración en estos días difíciles y llama a salvación en estos días malos. Ven a Cristo para que puedas celebrar también la resurrección.